El tema que vamos a compartir en esta noche lo he titulado Del temor al amor. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Son las palabras finales de Job en el capítulo 42, el versículo 5. Palabras de alguien, un creyente que había oído hablar de Dios. Le habían contado acerca de Dios, lo habían instruido, le habían hablado de Dios desde niño, todo lo que la gente conocía en su tiempo, sus padres, sus antepasados, sus vecinos y los dirigentes religiosos de su tiempo. Pero gracias a todo lo que vivió y experimentó, él declaró que él vería con sus propios ojos a Dios antes de morir, aún cuando la carne desapareciera y ya le quedara el último aliento. Él declaró que vería a Dios, que lo vería cara a cara, y se cumplió. Su fe, que declaró con firmeza en los peores momentos de su propia vida. Y llegó a conocer a Dios y amó a Dios. Y pasó del temor al amor, porque no podemos amar lo que no conocemos. Solo podemos amar a una persona cuando la conocemos. Y Job conoció a Dios personalmente gracias a su experiencia de sufrimiento. El libro de Job está clasificado dentro de la literatura sapiencial, que se propone enseñar sabiduría. Eso es sapiencia. Es así como lo define internamente el mismo autor en palabras de Job, el capítulo 28, los versículos 20 al 28. Pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Pregunta Job. Se esconde de los ojos de toda la humanidad, afirma. Ni siquiera las aves del cielo con su vista aguda pueden descubrir la sabiduría. Les recuerdo a ustedes que esto es un libro poético. La destrucción y la muerte dicen, solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería caer, según su sabiduría. Hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. Entonces vio la sabiduría y la evaluó, la colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Estas palabras son palabras de Job. Estas palabras del capítulo 28 del libro de Job citan la descripción que el autor hace de Job en el primer capítulo y que Dios mismo hace de Job. Dice que Job es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal.
En otras palabras, Job es un hombre con sabiduría, un hombre que halló la sabiduría. Y es importante entender que la sabiduría tiene un comienzo, tiene un principio. Es así como el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Lo afirma otro libro sapiencial, Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría, el comienzo de la sabiduría, el punto de partida de la sabiduría es el temor del Señor. El comienzo, punto de partida, o el origen de la relación entre Job y Dios fue el temor de Dios, el cual condujo a Job a vivir apartado del mal, adorar y bendecir a Dios. Antes de la tragedia, cuando disfrutaba de un gran bienestar en todas las áreas de su vida, como recompensa o retribución por su obediencia intachable a sus leyes. Pero también Job adoró y bendijo a Dios durante los más terribles sufrimientos y se mantuvo firme en el temor de Dios como punto de partida o comienzo de la sabiduría. Tanto antes de la tragedia como durante la tragedia y la desgracia, Job se mantuvo firme en el temor de Dios. Obró con sabiduría, es lo que quiere decir. Vivir en el temor de Dios es conocer la sabiduría, es tener una visión de lo que Dios quiere del hombre y ajustar la vida a esa visión, a esas exigencias de Dios. Ese es el comienzo, el principio, el punto de partida del sabio. Y Job permaneció con esa sabiduría, aún en medio de la tragedia, de la desgracia. Noten cómo lo declara en el capítulo 28 que acabamos de leer. Pero Dios hizo evolucionar a Job de la ley de retribución que regulaba las relaciones desde el temor de Dios o principio de la sabiduría, por medio del sufrimiento sin causa de pecado, purificando sus motivaciones para elevarlo hasta el perfecto amor de Dios. Así pues que, gracias a todos los sufrimientos que Job tuvo, pero se conservó y se mantuvo fiel y firme en el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, y ese principio de la sabiduría y ese temor de Dios instruía para la generación de Job que todo aquel que obedecía los mandamientos de Dios recibiría bendiciones. Y todo el que desobedecía los mandamientos de Dios caería bajo maldición. Job se atuvo a esas enseñanzas. Él pensó que eso era todo, pero Dios le enseñó a Job y a nosotros que los justos, los temerosos de Dios, los hombres y las mujeres que amamos a Dios, que buscamos a Dios, que servimos a Dios, sin cometer pecados, sin violar las leyes de Dios, podemos pasar por desgracias, por enfermedades y por sufrimientos que no son causados por el pecado. Y aquí encontramos en este libro que fue Satanás o el diablo
el que trajo todas estas desgracias y estas tragedias sobre Job con el permiso de Dios, que también le puso límites. Recordemos que según Dios, Job era un excelente ser humano, incomparable con los de su generación. Dios dijo de Job que él era temeroso de Dios, intachable, recto y apartado del mal. Job capítulo 1, versículo 8, declaración de Dios sobre Job. Búsquenme en la Biblia, donde Dios describe el comportamiento de uno de sus hijos, de sus hijas, de sus servidores, así. Es superado por Jesucristo cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios lo dijo de Job, lo que acabamos de leer, y Dios dijo eso de nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 3:17, después del bautismo. Pero aunque era el mejor creyente en ese momento en toda la tierra, Dios no estaba satisfecho con la relación que él y Job tenían. Porque Job nunca había visto a Dios, ni lo había escuchado hablarle directamente. Job solo había oído hablar a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a sus líderes religiosos de Dios. Le habían contado de Dios y le habían hablado de Adán, de Eva y las historias de antepasados, porque Job vivió en el mismo territorio por donde también pasó Abraham. Aunque ellos no se conocieron, no se vieron, vivieron bajo preceptos y principios semejantes. De modo que, queridos amigos, Job no había tenido una experiencia directa con Dios, como la llegó a tener Abraham, como la llegó a tener Noé, como la llegó a tener Jacob, Isaac, José, vendido como esclavo a los egipcios. Así es que Job también tuvo su oportunidad a través de este terrible sufrimiento, como José tuvo su oportunidad a través de ese terrible sufrimiento. Job había sido enseñado por sus padres y los demás creyentes de su tradición religiosa desde la ley de retribución. Bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Deuteronomio 28. Les he repetido esto, pero es que quiero ayudar a que algunas personas que les cuesta más trabajo entender y memorizar puedan entender cada vez con más repeticiones y guardar en su memoria. Esa es una relación con Dios basada en el interés y en el miedo. Eso es lo que el diablo va a acusar a Job en el capítulo 1. Justamente Satanás acusó a Job de tener una relación con Dios desde el interés. Job capítulo 1, versículos 9 al 11. Pero Dios aprovechó la maldad de Satanás contra Job para que Job pasara del temor al amor perfecto a través del sufrimiento. Job era ese tipo de creyente, prototipo de excelente ser humano por donde lo mires, que piensa que conoce a Dios y que declara tener fe en él, pero su conocimiento es un saber simple, aunque tiene el principio de la sabiduría, el punto de partida, el comienzo para ser sabio, basado en lo que le han contado,
lo que le han enseñado sus padres y la tradición religiosa sobre Dios. Pero Job no conocía a Dios personalmente ni suficientemente como Dios quería ser conocido por Job. Puede estarte pasando lo mismo a ti, que crees en la existencia de Dios y has oído hablar de Dios a los ministros de la iglesia donde vas, del templo religioso, a tus padres, a tus antepasados. Lo mismo me pasó a mí durante muchos años. Y empecé a leer la Biblia, a conocer la Biblia y comencé a conocer a Dios a través de la Biblia. Y pasaron unos años y yo seguía basado en lo que me habían enseñado, en lo que me enseñaban quienes me estaban instruyendo en las Sagradas Escrituras en algún momento, después de empezarla a leer por mí mismo. Y llegó un momento en que todo lo que yo sabía de Dios era teoría, pero toda esa teoría me fortaleció en Dios. Y solo cuando pasé por una desgracia, por un sufrimiento muy grande en mi juventud, empezando este camino, al final de ese sufrimiento, cuando yo llegué a un punto culmen e iba a tirar la toalla, justamente Dios se me presentó y me habló abiertamente por nombre propio por primera vez en mi vida cuando yo tenía 22 años, después de mucho tiempo de sufrimiento. Y eso le pasó a Job. Pero Dios quería que Job lo conociera personalmente y suficientemente. Dios no se conformaba con que Job le temiera. Dios quería ser amado y que Job se sintiera realmente amado por él. Y no solamente recompensado o retribuido por su buena conducta y sometimiento a sus leyes por miedo y por interés, pero sin que existiera entre ellos una verdadera y auténtica relación de amor, la cual solo pudo surgir a partir de la crisis de fe que experimentó Job gracias a ese gran sufrimiento. Pero también le posibilitó ver a Dios en medio de la tempestad de su vida y escucharlo hablar en medio del torbellino. Por eso el temor de Dios fue el punto de partida que condujo a Job hacia una nueva relación con Dios. Una relación que evolucionó, dejando atrás el temor o el miedo y el interés para transformarse ese miedo y ese interés en medio del sufrimiento en perfecto amor a Dios, como más tarde lo vamos a descubrir con nuestro Señor Jesucristo. En primera de Juan 4:18, Juan, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, nos habla sobre ese miedo, ese temor de Dios y cómo ese miedo y ese temor de Dios debe evolucionar. Debe ir desapareciendo en el corazón del creyente que ha sido llamado a una relación perfecta con Dios en Jesucristo y debe transformarse en amor perfecto. Primera de Juan 4:18 dice: donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Sí, amados amigos, ¿qué tipo de sentimientos o de emociones
gobiernan tu relación con Dios, dirigen tu relación con Dios, causan tu relación con Dios. El miedo al castigo eterno en el infierno, el interés por la vida eterna, por la salvación, el miedo a sufrir en esta tierra desgracias, tragedias, quiebra económica, desempleo, enfermedades, sufrimientos, humillaciones, pérdidas, o te mueve el amor a Dios. ¿Cuál es la fuerza que mueve tu relación con Dios? ¿Qué motiva tu relación con Dios? ¿El miedo al castigo, a las consecuencias, a los sufrimientos, al fracaso, el interés por las bendiciones materiales, económicas, por la salud, por la prosperidad, que han vendido esa idea los teólogos de la teología de la prosperidad? ¿O te mueve el amor auténtico hacia Dios, el verdadero amor hacia Dios? Porque estamos llamados desde el principio a amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y al prójimo como a nosotros mismos, fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Juan termina hablando en la primera carta del capítulo 4, versículo 18, para que nos hagamos la pregunta. Y él afirma: donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. ¿Saben una cosa? Job no tenía miedo a Dios. Su sabiduría lo fue llevando y lo fue sacando del temor, del miedo. Y él quería ver cara a cara a Dios, encontrarse con él. Job no sentía miedo de mirar a Dios a los ojos, como Adán y Eva. Cuando pecaron, tuvieron miedo al castigo y se escondieron de Dios, se ocultaron. ¿Se acuerdan? Ya lo leímos. Por eso cuando el hombre está en pecado, siente miedo y teme por las consecuencias. El amor nos quita todos los miedos, nos libera de todas las inseguridades. El amor nos quita el miedo al fracaso, el miedo a la muerte, el miedo al encuentro con Dios. Nos quita el miedo al miedo. Nos quita el miedo al futuro. Nos quita el miedo a todo. El amor perfecto de Dios echa fuera el miedo, los temores, las inseguridades, la ansiedad, la desesperación, la angustia. Y por eso, si tú lees otra vez el capítulo 38 al 42 de Job, vas a descubrir que cuando Dios le da la oportunidad a Job de hablar, que habla 2 veces, tú vas a descubrir que Job no sentía miedo y no le importó seguir enfermo.
Job nunca le pidió a Dios. Cuando Dios se le aparece en la tormenta, en el torbellino y le habla, y Job le puede hablar a Dios, Job no le pidió a Dios que lo sanara, que lo curara, ni que le devolviera la riqueza, los bienes. Eso lo hizo Dios cuando Dios quiso. Y Job se calmó y se tranquilizó y siguió viviendo igual con sus enfermedades y con su misma tragedia y desgracia, porque ya no lo gobernaba el miedo. Ya no estaba en la oscuridad. Estar en la oscuridad es estar en el miedo. Ya Job estaba en la luz. Y estar en la luz es estar en el amor. Lee esta primera carta de Juan toda para que veas ese juego de palabras entre la oscuridad y la luz, el amor y el odio. Odio no es necesariamente una pasión intensa, negativa. Odio, odiar, sencillamente significa en la Biblia poner en segundo lugar lo que debe estar en primer lugar: Dios y el prójimo. Cuando estamos en el amor perfecto de Dios, Dios es más importante que nosotros y el bienestar del otro es incluso más importante que el bienestar propio. El libro de Job tiene secretos que Job y sus amigos no descubrieron. Que en el libro, al terminar, no se dan cuenta, se quedaron sanos de lo que tú y yo sabemos. Y que Dios les ocultó, aunque nosotros, sus lectores, los lectores del libro de Job, los conocemos esos secretos por los primeros 2 capítulos, el secreto de la otra causa del mal, que no es el pecado en el ser humano, sino un enemigo oculto, secreto, que tiene la humanidad, que se llama el diablo, Satanás, y que se le presentó a Adán y a Eva como la serpiente antigua. Pero también podemos descubrir nosotros, por el desenlace final de la historia de Job, cómo termina la relación entre Job y Dios. Ese es mi secreto de esta noche. Esa es una verdadera historia de amor. La relación entre Job y Dios termina justamente desde el capítulo 38 hasta el 42, cuando Dios se le presenta a Job, empieza esa evolución, esa transformación definitiva, hasta convertirse en un final de una verdadera historia de amor entre Dios y un hombre. Puede ser entre Dios y una mujer, entre Dios y un siervo suyo, una sierva suya, un hijo suyo, una hija suya. Realmente el libro de Job es el libro de una verdadera historia de amor que comienza como punto de partida desde el temor a Dios, desde el miedo, desde el interés, y se obedece a Dios por miedo, por interés, pero se evoluciona y se transforma hasta que desaparece el temor y solo queda el perfecto amor, como acabamos de leer en 1 de Juan 4:18. Esa es una verdadera historia de amor. Bendito, alabado y glorificado sea el nombre del Señor nuestro Dios. Así que, amados amigos y amigas en el Señor Jesucristo, les espero mañana para que continuemos estudiando el sentido del sufrimiento humano
desde la revelación de Dios, las Sagradas Escrituras. Me encantó estar con ustedes, que la pasen bien, que tengan buena noche.